placer, gracias por atendernos como siempre, ya prácticamente como columnista del programa, querido. Bueno, no, para mí es un placer charlar un poco de todos estos temas, que es lo que a uno le gusta, siempre es bienvenido, ¿no? Bueno, cada vez que te llamamos, la diferencia de hoy es que el escenario es al menos un poco diferente en cuanto a lo que tiene que ver las condiciones, porque se vino esa lluvia que se pedía tanto, quizás en un momento que no estaba tan pronosticada, pero vino excelente, lo decíamos la semana pasada, que llovió una cantidad de milímetros respetable, pero además la forma en que llovió fue muy buena, ¿no? Seguro, claro, seguro. Es así como vos lo describís, Marcelo. La verdad que después de haber mirado los pronósticos durante tanto tiempo, ya habíamos charlado varias veces, lo esperábamos para la semana siguiente, bueno, por fin se concretó la lluvia tan esperada y bueno, llegó en un momento, te diría, bastante justo, a pesar de que bueno, que los trigos, debido a la sequía y a las bajas temperaturas, la venían pasando bastante complicada, Ujú. y esto fue realmente un empujón muy, pero muy importante para el cultivo. Hoy ya el paisaje en el campo es otro. Cuando uno baja a ver los lotes, ya se encuentra con otra situación completamente diferente, porque realmente la situación que veníamos atravesando hasta el miércoles pasado era bastante complicada. No recuerdo yo haber visto los cultivos tan complicados como lo veníamos viendo, pero bueno, por fin el pronóstico, a pesar que tampoco la pegó, pero desde el punto de vista de la cantidad de precipitaciones, porque en realidad estaba la inestabilidad, hablaban de lluvias que eran mucho menores a las que ocurrieron, pero bueno, por ahí eh, nos equivocamos un poquito en mirar los pronósticos. Lo que deberíamos hacer es mirar las probabilidades de lluvia, si los frentes son más importantes o menos importantes, y no estar mirando tanto cuánto va a llover, porque realmente es un dato bastante incierto, que los climatólogos mismos te dicen que es muy difícil evaluar cuánta lluvia se puede producir en un determinado lugar y en un determinado momento. O sea, pero bueno, por eso que a veces uno dice los pronósticos le erraron, porque la lluvia no se dieron los 6 milímetros que marcaban para mañana y los 8 para el día siguiente, pero por ahí también es un error estar mirando este dato que realmente carece de probabilidad certera. No sé si soy claro con lo que estoy diciendo, pero Sí, bueno, sí. las lluvias llegaron y obviamente el cultivo de trigo, que era el que básicamente la venía pasando bastante complicado, cambió absolutamente el panorama. Y cuando lo Eso sí, charlábamos, Eduardo, cuando lo charlábamos la semana pasada en forma privada, vos me decías que llegada la lluvia, lo ideal era que las temperaturas comiencen a levantar. Parece que eso también está acompañando, porque digamos que no hay temperaturas bajísimas que se estén registrando y está ayudando también a eso al trigo. totalmente. Ahora, bueno, en los últimos días obviamente no se registraron heladas, todavía estamos con temperaturas bajas, como esta mañana, que tuvimos 5 grados en el abrigo. Eh, la temperatura mínima va a ir aumentando de a poco, igual que las máximas, mirando los próximos 10 días en los pronósticos, que eso sí son bastante, un poco más certeros que lo que son datos de precipitaciones. Las temperaturas son más fáciles de estimar por parte de los climatólogos. Se están viendo temperaturas que van a ir rondando los 6-7 grados de mínima y poder llegar algunos días, en los próximos días me refiero, a 25 26, con días que vamos a tener más nublado, con temperaturas más bajas, refiriéndome a las máximas. Y bueno, ya empezamos esto ya empieza a tener olorcito al cultivo de maíz, que bueno, ya estamos en una fecha de siembra cercana. Normalmente llegamos a mediados de septiembre a arrancar los lotes, pero bueno, ya hoy recién llego del campo y bueno, ya estuve viendo unos pocos que ya están empezando a arrancar con la gruesa, con el cultivo de maíz. Ahora hablamos del maíz, quiero terminar con el tema trigo. De aquí a que se coseche el trigo, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que hacer el productor? ¿Hay que esperar? ¿Cuál es el proceso que se da después del panorama que contaste? Bueno, ahora, Marcelo, a partir de ahora los trigos ya están todos encañados. Eso significa que están en estado reproductivo, eso significa que los requerimientos del cultivo
son cada vez más importantes, que no tenemos tanta elasticidad como la que tuvimos hasta este momento. Se está formando la espiga. El trigo, en algunos lotes, como hablábamos los otros días, creo que hace unos días atrás, ya 10, 12 días que estuvimos charlando de este tema, están en periodo de encañazón, a pesar de que los macollos, que son fundamentales para poder lograr el número de espigas necesarios para lograr el rendimiento, bueno, todo eso empezó nuevamente, esa fábrica de raíces, de tallos, de macollos, se reactivó nuevamente. Nosotros estuvimos haciendo agua útil, que es un dato muy importante para poder determinar cómo estábamos. Y antes de la lluvia, que casualmente 2 días antes de que llueva, estuvimos posteando lotes de trigo, que obviamente esto no es para tomarlo de forma general, porque hay lotes que estaban mejores, otros peores, pero habíamos determinado solamente que en el primer metro de profundidad teníamos 55 milímetros en total. Eso significa, y te agrego algo más, de cero de la superficie hasta los 60 centímetros teníamos apenas unos 15, 18 milímetros nada más, a pesar que las raíces del trigo pueden llegar en esta etapa a unos 80 centímetros. En los primeros 60 centímetros del suelo prácticamente no teníamos más agua en superficie como para proveerlo y poder que el cultivo se siga desarrollando. Por eso hay una caída general del desarrollo de las hojas, hay hojas de menor tamaño, hay hojas más angostas, le costaba cubrir. Y bueno, claramente luego de la lluvia uno ve que ya los trigos empezaron a cambiar el color, la lluvia no solamente fue importante desde el punto de vista del agua, sino también fue muy importante para poder disolver todos los nutrientes, el fertilizante que habíamos colocado, que estaba quieto, que estaba lejos de donde podía las raíces tomarlo, porque no se encontraba en la solución del suelo. Al llover, todos esos nutrientes, obviamente a través de sus procesos químicos junto con el agua, lograron disiparse y entrar en la solución del suelo. Y bueno, y todas las raíces, no solamente hoy, están usando el agua de la lluvia de la semana pasada, sino comenzaron los nutrientes también a cumplir la función que les corresponde. Con respecto a lo que viene, que básicamente es tu pregunta, bueno, estos son fases, ¿sí? Pasamos la primera fase que tuvimos esta lluvia, bueno, posteriormente se van a estar definiendo el número de espigas que se van a definir por metro cuadrado, que es un factor fundamental de rendimiento. Eso significa que de acá a unos días, de acá a los próximos 10 días, vamos a necesitar más agua, ¿sí? Vamos a necesitar ganar otro partido. Este lo terminamos ganando en el tiempo suplementario, te diría yo, para que lo entiendan. Y ahora viene la próxima fase, en donde hay que jugarla, y para eso necesitamos, obviamente, en los próximos días, no ahora, porque hoy tenemos los lotes con esos 30 milímetros, que como vos bien decías al principio, hacé de cuenta que se duplicaron, porque fue una lluvia de 24 horas, muy lenta, en donde se pudo lograr infiltrar toda la cantidad de agua que llovió. Eso no es un dato menor, es muy importante. Fue muy eficiente la lluvia anterior, pero lógicamente, y pensando en los días que se vienen, de acá a 10, 15 días, obviamente el pronóstico tendría que nuevamente bendecirnos con lluvias sucesivas para ir pasando por los diferentes procesos de reproductivos del trigo, que obviamente definen cómo va a salir el partido, ¿no es cierto? Complementariamente, lo dijiste en un momento de tu relato, se trabaja para lo que viene de la gruesa, tanto del maíz, e inclusive se empieza a mirar algunos lotes que tienen que ver con la soja también, ¿no? Sí, claro, porque digamos que tuvimos más de 120 días sin lluvia y con heladas fuertes, eso, y una pandemia en el medio, que también no fue menor el dato de la pandemia, porque en un momento las agroquímicas estaban cerradas, las cooperativas, el productor no podía retirar los insumos, no podía hacer las aplicaciones, y eso se sumaba a la baja humedad de los lotes, las heladas que pegaban muy fuerte y no se podían hacer tratamientos. Bueno, toda esta lluvia, este aumento de las temperaturas también nos ayuda
a poder ir resolviendo problemas de malezas que tenemos en el periodo de barbecho que estamos atravesando. Y bueno, y creo que el campo se volvió a activar. Toda esta lluvia hizo que termine ese parate que realmente fue bastante complicado, porque por más que quisiéramos hacer cosas, no las podíamos hacer porque el clima no lo permitía. Así que el productor ya está preparándose para hacer las aplicaciones. Bueno, los técnicos lo veo también. Bueno, yo estuve trabajando bastante con todo lo que son el monitoreo de lotes para el control de malezas, ya sea para maíz como para soja, que algunos lotes habían quedado sin aplicar. Y bueno, como te decía en un momento, bueno, básicamente hoy el productor está pensando en preparar la máquina, en empezar a hacer las regulaciones adecuadas para arrancar la gruesa. Y me parece, Marcelo, que en general el productor va a esperar unos días más, porque como habrán visto, esta mañana hizo mucho frío, recién venía del campo, la temperatura es bastante baja, estábamos con un buzo. Yo llegué del campo ahora media hora, 6:30 de la tarde, ya estaba para una campera, y eso significa que al cultivo de maíz, a la siembra de maíz, se demoraría mucho la germinación. O sea, sembrar mañana, pasado, todavía es medio temprano, a pesar de que es posible, porque las temperaturas del suelo, que son las que nos indican el poder arrancar o no, ya están dando una temperatura lógica para poder sembrar. Recién mi colega y amigo Pablo Volati me pasó la temperatura que él estuvo midiendo a la mañana temprano y a la tarde, y le da 12 grados a las 9 de la mañana, 14 grados y medio a la tarde, y eso, bueno, nos da luz verde para arrancar con el cultivo de maíz, a pesar de que, como te decía, es preferible esperar temperaturas más elevadas para que el periodo de germinación sea más corto. Un maíz que estemos sembrando con estas temperaturas, el productor va a entender lo que yo le digo, va a tardar como mínimo unos 12 a 15 días en germinar. Eso no está bueno, porque mientras que tenga un periodo más corto de germinación, seguramente es mejor para lograr posteriormente una germinación pareja, y que en el futuro no haya una competencia temporal, que es lo que uno busca en el momento de regulación de la sembradora. Y por otro lado, las condiciones climáticas tienen que ir acompañando toda esta forma de lograr lo mejor posible la implantación del cultivo de maíz. La última, Eduardo, ¿hasta cuándo tiene tiempo el productor, desde mañana hasta cuándo, para decidir sembrar maíz? No, el periodo de siembra del cultivo de maíz se puede dar. Bueno, el año pasado hemos llegado a sembrar hasta el 25 de octubre. Normalmente, a medida que nos atrasamos con la fecha de siembra, corremos la floración, sembramos más tarde, la floración es más tarde. Lo que siempre buscamos es sembrar temprano, y cuando digo temprano, hasta el 10 de octubre aproximadamente, para que la floración no se nos vaya para el lado de enero, ¿sí? Donde en enero tenemos menor probabilidad de precipitaciones, mayor temperatura, y la floración es el periodo más importante del cultivo de maíz, en donde se define 20 días antes y 20 días posteriores a la floración, se define el rendimiento. Entonces, el atrasarnos significa tomar más riesgos, y el atrasarnos significa, en un año en donde nos están hablando los pronosticadores de un año niña, en donde enero aparentemente las temperaturas serían un poco mayores a lo normal, y las precipitaciones serían menores a lo normal, de acuerdo a lo que nos están diciendo. Obviamente que esto tiene que ocurrir, pero bueno, teniendo en cuenta estos datos, el productor, obviamente la lluvia llegó en un momento excelente, porque también nos ayuda a poder colocar las siembras bien temprano. Y bueno, y algunos productores en donde no tengan napa, y el ambiente en el que siembren empieza a tener alguna limitación, seguramente van a correr la fecha de siembra para el 10 de diciembre, que es una forma de escaparle al enero que estábamos hablando de altas temperaturas y probabilidad de bajas precipitaciones. De eso se trata la fecha de siembra.